Y así llegamos a la última, que es la dedicación, y que se refiere a la dedicación de mérito. Y es un trabajo propio. Habíamos visto la confesión, ¿recuerdan? Entonces hay como un recorrido hacia atrás. Es interesante, si ustedes vienen de una familia donde son varios hermanos o tíos, los padres, los abuelos, hay muchas veces alguien que trae algún cuento de nosotros cuando éramos chicos. Y por ahí nosotros nos acordamos de alguna partecita. Yo no tengo muchos recuerdos vivos de chico que me queden en mi memoria de chica. Pero por ahí hay algún hermano mayor que me lo cuenta. Y además de la anécdota, empiezo a ver cómo era yo en esa edad. Karmapa una vuelta decía, este Karmapa actual, Orien Rinpoche Dorje, nació en Tíbet y nació en una familia nómada. Por lo tanto, los nómades tienen esa cosa de están un tiempo por aquí, pasan las estaciones, levantan la carpa, arrancan con todo lo que tienen, animales y cosas, y se van hacia otro lado, un poco al estilo mongol también, de esa facilidad de trasladarse muchos hacia otro lugar en donde van a instalarse. Y siendo del altiplano, no tenían facilidad para, qué sé yo, ser vegetarianos. Así que la mayoría de los tibetanos que viven de esa manera son carnívoros. Entonces, ya de chico, en ocasiones le tocaba acompañar a sus hermanos mayores y a sus padres a matar a alguno de su ganado para después hacer todo lo que hacen para aprovechar ese animal en cuanto a la carne, dejarla preparada para que dure varios meses, los meses de invierno y qué sé yo, todas las partes del animal, para no entrar en tanto detalle. Y él se desesperaba porque iban a matar a un animal. Y decía, esa compasión que yo tenía de chico, después se fue yendo a través de la educación monástica y ya para ocupar el cargo de Karmapa, etc. Y en ocasiones, como Karmapa, decía, trato de conectarme con esos sentimientos de chico. Y mis padres y mis hermanos me agarraban y me explicaban y me abrazaban y me contenían, etc. Y me trataban de hacer ver que era algo necesario, que lo hacían de tanto en tanto y que era simplemente para mantenerse como familia, como comunidad nómada. Eh, y hay esas formas compasivas, pero que no dejan de ser una matanza de un ser sintiente. Entonces, cuando nosotros recordamos nuestra infancia, vamos a encontrar sentimientos que teníamos en esa época y que se han endurecido por la educación. Por eso hablo en esta séptima parte, que es la dedicación. Tengo que reunir todo el mérito, toda la virtud, toda la bondad, la compasión, el amor, todo el altruismo, todo lo que yo fui reuniendo a lo largo de la vida. Y para eso tengo que conectarme con esas características de niña, cuando no estaba tan marcada por la educación, por lo que hay que hacer, ya sea la educación de los padres o la educación cuando empezamos la primaria. Vieron que cambiamos un montón. Y así que ustedes, si no se acuerdan o si no les han contado y tienen algún familiar mayor, pídanle. ¿Me contabas alguna historia de cuando éramos chicos y estábamos, no sé, en casa y esto y que lo otro? Y escuchen, escuchen. Por ahí hay personas que les van a cambiar un poquito la historia, la van a hacer más graciosa, la van a hacer más grande, van a decir cosas de su propia imaginación, pero les va a quedar algo relacionado con eso que eran de chicos. Y supongan, a veces hacer ejemplos personales no es muy apropiado, pero siento que cuando comento algo personal, también los invito a que ustedes se relacionen con sus propias historias. Yo perdí a mi papá cuando tenía 14.
Así que lo conocí muy poco. Era bien mayor, eran momentos en que estuvo enfermo, que no lo veíamos. Así que si bien a los 14 uno diría, wow, son un montón de años, no era una relación que pude aprovechar mucho. Y hace no mucho tiempo había una amiga de una tía mía que cada vez que llegaba a casa de visita me decía la pequeña Jiji. Yo decía, ¿y de dónde me sale con esto? No me gustaba nada que me llamara así. Y hace no mucho, charlando así con mis hermanos mayores, me decía, teníamos una casa bien grande. Y cuando mi papá estaba con alguno de mis hermanos me decía, ahí viene Consuelo. Fíjate cómo el carácter que tiene incluso a la mañana. Se ríe de cualquier cosa que le cuentes. Se ríe para saludarte. Se ríe para estar ahí cerquita tuyo. ¡Ja! Y dije, wow, de ahí salía la pequeña Jiji. Es una soncera para compartirles, pero que alguien descubra, o sea, que alguien me lo cuente, me hace conectar con ese carácter de chiquita que no me lo acuerdo. Y después nos endurecemos. Pero esa dureza no forma parte de nuestro carácter primario. Es como una capa que se hubiera metido ahí arriba. O sea que yo puedo volver a correr esa dureza y conectarme con esa parte más tierna de un niño. Hay niños que se enojan desde chicos o que tienen características diferentes. No quiero decir que todos los niños sean buenos, amorosos, etcétera, inteligentes. Somos todos distintos. Pero por decirles, hay algo que ustedes tienen que ir a reflexionar o si quieren como sentir o recordar desde otro lugar que no sea solo intelectual. Que les haga conectarse, como decía Karmapa, con esa compasión que tenía de chico y que después se endureció. Y después, por supuesto, todo lo que nos hemos educado. Sí, supongan, yo era católica antes de encontrar el Dharma y por lo tanto estaba educada en todos los valores, en lo que sí, en lo que no, en cómo estar con los demás, etcétera. Cómo responder en una misa, en una celebración. Y ahí ya está más lo educado. Y en la tradición budista, todas las cualidades se pueden entrenar. Puede que hoy me reconozca como una persona amorosa, puede que me reconozca como una persona no amorosa, pero que quiero ser amorosa. Entonces me entreno en el amor, me entreno en la compasión, me entreno en la ecuanimidad, me entreno en la alegría. Y como forma parte de mis cualidades inherentes, ese entrenamiento fabricado, si me permiten la palabra, entre comillas, me deja ahí nomás de la cualidad natural. Y entonces esa cualidad natural se manifiesta. Como les decía antes, sin querer hemos actuado de maneras no saludables que han dejado velos en nuestra mente, como si esta mano estuviera cubierta por un montón de tela y decimos, yo no tengo mano porque no la puedo ver. Pero alguien me diría, sí, es igual a esta otra mano que tenés acá. Ah, ¿y a dónde está? Y entonces uno empieza a descubrir. Este ejemplo tan sonso es simplemente una manera de ver cómo algo fabricado, que yo me apoye en la virtud, fabrique acciones virtuosas, me va a dejar en la puerta de la virtud natural que existe en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de dedicaciones, juntar todos los recuerdos de las acciones virtuosas con el cuerpo, con la palabra, incluso con los pensamientos y ofrecérsela a todos los seres. ¿Qué es lo que hacemos cuando terminamos la práctica, no es cierto? Para que esa práctica no quede como en un contexto de orgullo, de me gustó, no me gustó, sino que la virtud que se reunió en esa práctica no se pierda, hay que dedicarla. Es una muy buena estrategia para no perderla. Y entonces, esto también podemos
hacerlo en la vida cotidiana, de ofrecer nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra disposición y demás a los demás en cualquier momento del día, no solo haciendo una dedicación formal con una fórmula tradicional al final de una práctica. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces esto es lo que se llama el grupo de 7 partes o la práctica de 7 ramas y que también podríamos hacer una meditación, los puedo guiar para estas 3 últimas partes. Cada una de estas partes corrige una perturbación en nosotros y le da mayor sentido a recordarlas. Entonces me tomo un ratito para darles esa información y les cuento que va a ser como la próxima charla va a estar apoyada en eso. ¿A qué llamamos una perturbación mental, una aflicción mental, lo que se conoce como kleshas en sánscrito? Y cómo hacer para generar primero la aceptación de su existencia y luego la separación de esa perturbación y luego la transformación de esa emoción en una cualidad. Entonces, ¿se acuerdan? Veíamos, la primera es homenaje. Y el homenaje es el antídoto al orgullo. Si conocen a alguien orgulloso, noten cómo a esa persona le cuesta inclinarse físicamente, como tiene una postura por la vida de mostrar su pecho antes que nada. Y como inclinarse para agarrar algo del piso no lo haría, lo patearía un poquito para que de alguna otra forma pudiera recoger eso que está ahí, o se inclinaría derechito. Mientras que cuando tenemos más muñeca, diríamos, o más flexibilidad en la vida, simplemente nos agachamos sin sentir que por agacharnos estamos perdiendo algo de nuestra dignidad. Y lo notamos también cuando alguien necesita de nuestra ayuda, que nos inclinamos a ayudar a alguien que se cayó en la calle o a lo que fuera. Entonces, para alguien orgulloso que reconoce que el orgullo es un defecto, puede entrenarse en la humildad, que es la base de los homenajes o las postraciones en esta primera parte de la práctica. Así que ese es bastante razonable, se van a acordar. Homenaje, el antídoto al orgullo. Luego tenemos ofrendas, es el antídoto a la avaricia. El avaro o el codicioso le cuesta soltar y va a sostener la justificación de que todo lo que necesita, todo lo que tiene, lo necesita. Es propio. No necesita compartirlo con nadie más. Por eso les decía hace un rato, observen cuando eran niños, qué surgía en ustedes. Hay personas que les cuesta mucho, los chiquitos que les cuesta mucho compartir un juguete con otro, o compartir algo de la comida con otro, o compartir algo del tiempo con sus papás con otro. Y aquí entonces es la avaricia o la codicia, se corrigen entrenándonos en las ofrendas, en dar, en ser generosos, en abrirnos a compartir con los demás. Luego teníamos la confesión, ¿cierto? La confesión es muy interesante porque es el antídoto a la agresión. Nosotros tenemos la confesión como un malentendido asociado muy superficialmente con las tradiciones teístas, en donde se establece la noción de un pecado original y de que la confesión nos permite como reparar, pero nunca reparar del todo, como si hubiera algo limitado por haber nacido como seres humanos.
Y aquí la confesión budista es algo terapéutico que nos hace meter en nosotros mismos, aceptar lo que sin querer hemos cultivado y transformarlo. Entonces, en ese contexto lo hablo como algo terapéutico. Entonces, la agresión se instala en nosotros cuando hay un tironeo con nosotros mismos. No es una agresión puesta en algo, una injusticia exterior, sino una agresión, una aversión hacia nosotros mismos, porque hay un tironeo. Añoramos ese estado natural, pero no sabemos cómo ir hacia ese estado natural. Entonces, la confesión nos deja como livianos. Hemos resuelto, hemos reparado algo y entonces nos deja más cerquita de conectarnos con nuestra naturaleza. Así que confesión, el antídoto a la agresión. Luego teníamos regocijo por las virtudes de otros. Y es el antídoto a los celos. Las personas celosas sufren muchísimo y puede que la otra persona no se entere. Pero para poder corrernos de los celos, podemos apoyarnos en la alegría. Y hay algo muy propio del entrenamiento de la mente en la tradición budista que dice, podemos suponer que somos otro, como ponernos el traje de otro. Supongan que tengan un amigo, Ricardo, que no tiene ni un poquito de celos. Y ustedes sí, y notan cuando se presenta una situación, como en ustedes surge fuertemente los celos, y en ese amigo, nada. Entonces un buen día dicen, muy bien, yo me pongo el saco de Ricardo y me alegro, es una alegría fabricada, ¿no es cierto? Pero es el principio del camino a la transformación de los celos en la alegría. Después teníamos que pedir a los budas que enseñen o a los maestros que enseñen. Y ese es el antídoto a la ignorancia. Si nosotros no preguntamos o no pedimos a alguien que nos muestre, vamos a mantener ese estado de falta de conocimiento, falta de comprensión. Cuando hablamos de la ignorancia fundamental, no se refiere a no conocer sobre ciertos temas, sino a no conocer quiénes somos, esencialmente. Entonces, en este contexto, pedir una enseñanza a un maestro, ayúdeme a saber quién soy, ayúdeme a conectarme con mi propia naturaleza. Y después que vivan largo tiempo, es el antídoto a la permanencia. Parece raro, pero síganme un poquito. Estamos tan acostumbrados a que somos el mismo desde que nacimos hasta ahora. Por más que nos miramos al espejo y cambiamos un montón. Hasta el tono de la voz cambió. Hasta, el tamaño de nuestros pies cambió. La manera de ser cambió, etc. Pero seguimos sosteniendo, yo soy siempre el mismo. Y esa noción de alguien independiente, permanente y único nos lleva a sufrir constantemente. Tenemos que cambiarlo por la comprensión de que no somos tan independientes, somos interdependientes, que no somos permanentes, somos cambiantes, transitorios, y que ese ser único que yo digo, yo soy siempre igual, está lleno de facetas. Nosotros mismos estamos llenos de nombres, ¿vieron? Hay alguien que me dice un sobrenombre, otro me dice otro sobrenombre, otro me llama por el apellido, otro me llama por el título, otro me llama por el nombre, otro me llama por el género. ¿Y quién de todos esos soy yo? Esa es solo una forma de considerar la multiplicidad en vez de la sensación de que yo soy único. Y entonces, cuando le pedimos a los maestros que permanezcan, sabemos que van a partir en algún momento. Sabemos que nos van a mostrar la transitoriedad.
Entonces corregimos la percepción de permanencia que tenemos en nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y el último, dedicar los méritos es el antídoto al egocentrismo. Todo lo que generé de bueno, ahora nos dice Buda, ofrecéselo a otro. Sé que es difícil, sobre todo para alguien codicioso o alguien que se esforzó en cambiar hábitos malsanos por hábitos más saludables. Pero ahora es, porque los hemos ofrecido, no se pierden. ¿Cómo se puede perder la virtud? Por un momento de odio, por un momento de enojo. Un momento de enojo, un ratito de enojo, quema años y vidas de mérito. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque decir, bueno, no me enojo nunca más, puede que funcione, pero puede que no funcione. Entonces, una excelente manera de cuidar, así como alguien deja el dinero guardado en un lugar, me sonrío porque no sé si será tan seguro, pero el ejemplo es siempre el mismo, en un lugar en donde lo van a cuidar y cuando lo necesite va a estar. Entonces, ahora digo, bueno, este mérito para que no se me pierda, ¿qué hago? Lo ofrezco. La dedicación es eso, ofrecer a otros el mérito que reuní. Y ya que estamos hablando de ciertas pautas, con el demérito, que no se pierde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesarlo. Para que el demérito no termine en sufrimiento, tengo que confesarlo. Para que el mérito no se me pierda, tengo que dedicarlo. ¿Se van a acordar? Es un muy buen consejo. Lo pueden hacer en medio de la calle. Terminaron algo, salieron de un lugar en donde realmente sintieron que dieron algo y mientras que van por la calle van dedicando el mérito. Por las dudas que en la cuadra siguiente alguien los golpee y ustedes le digan ¡Pep! Y ahí ya se les fue el mérito. ¿Y el demérito? El demérito, la negatividad. ¿Cómo se confiesa el demérito? Lo pueden hacer de una manera formal. Por ejemplo, si tienen un altar en su casa, se sientan un momento, toman refugio, hacen una pequeña práctica de meditación y luego recuerdan a Buda. Y tienen esas 4 fuerzas, ¿recuerdan? Citar a quien va a ser el soporte de su confesión, en este caso Buda. Sentir vergüenza, de ahí va a salir el remordimiento. Yo tengo que resolver esto, no estuve bien. Después la confesión. Entonces hay prácticas, pero si no, de una manera muy sencilla, hablarlo o mentalmente recordarlo. No necesariamente lo tienen que decir en voz alta. A veces hablarlo en voz alta ayuda porque uno se escucha, pero si no, lo van pensando. O sea, hay varias formas según se pueda o uno elija. Sí. Más sentirlo. Y después hacemos la promesa para que realmente haya ese momento, se transforme en un cambio de perspectiva. Tiene que haber la promesa. Voy a intentar estar más atenta. Esta situación, cuando me toca, no la puedo controlar. No puedo controlar mis reacciones. Voy a tratar de estar menos tiempo ahí. Voy a tratar de ir más espaciado. Voy a tratar de ir acompañada por un buen amigo que me diga, acá no. Voy a buscar estrategias para resolverlo de otra manera. Me voy a llevar ese enojo adentro mío y voy a trabajar con él y no lo voy a volcar hacia la otra persona. No se lo voy a expresar, ni siquiera con los ojos. Y para tomar conciencia para no repetir el error. Claro. Para el error. Tiene que haber una propuesta. Claro, sí, sí. Decía Karmapa. Pero puede ser personal, que es lo que digo, no hay que confesarse ante nadie. Ante Buda. Tenés que tener un soporte. Por eso se llaman las 4 fuerzas. No la confesión de ir al confesionario. No.
de ir a un lugar y hablar con alguien. Sí. No, hay veces lo que con algunas personas que me piden, le digo, no, en la tradición budista hay, por ejemplo, confesiones grupales. Los monjes, los días de la luna nueva, se reúnen y se ponen de pie y exponen. Y después se hacen plegarias antes, durante, después, y hay una confesión general. Thich Nhat Hanh lo promovía mucho en sus comunidades, que se reunían en círculo y había ese contexto terapéutico en donde van hablando, hay otro que le dice te escuchamos, bueno. Pero si no, entonces lo hacemos frente a Buda, o sea, imaginariamente lo convocamos para que sea nuestro testigo, porque confesarnos con nosotros mismos no va a tener fuerza. Tienen que ser esas 4 fuerzas: el soporte, el remordimiento, la confesión en sí y la promesa. Y Karmapa decía algo muy bonito. Si ustedes se comprometen a nunca más voy a hacer nada malo, puede que fallen. Y eso genera una consecuencia más destructiva que si sin querer por la calle pisan un insecto. Porque matar se dice que es uno de los actos negativos más importantes del cuerpo, por supuesto. Pero él decía la repercusión que hay en nosotros. Volví a fallar. No sé cómo seguir adelante. En cambio, si dicen de hoy a mañana y de esta manera, si lo dejan muy en voy a tratar de que no pase de vuelta, no es suficiente. Propónganse un ejercicio que esté a su medida y por poquito rato. Y cuando lo lograron, por ejemplo, hoy voy a estar atenta a no decir mentiras. Cuando están diciendo una mentira, ups, la dejan por mitad de camino. Ay, me agarró una tos, enseguida vengo. O no sé quién, recibí un mensaje en el teléfono, después te lo sigo contando. Y tratamos de arreglarlo bien más adelante, pero me corro, ¿no? Eso es lo que me interesaba mostrarles como estrategias prácticas para otro encuentro de los martes. Y entonces, a la noche dije, hoy no mentí. Y nos regocijamos como si fuera el acto más maravilloso del mundo. Nos regocijamos exageradamente y decimos, mañana vuelvo a proponérmelo. Y esa forma de trabajar con nosotros, a la larga, da un impacto mucho más favorable que si decimos, no voy a mentir más de acá hasta la eternidad.